Hoy lo que vamos a tocar es qué apariencia tiene la materia y los diferentes cambios que ésta sufre, como también las transformaciones. Así que sigamos hablando de materia el día de hoy, así que súbete al bus de la química. Listo muchachos, el día de hoy continuaremos hablando de materia y en este caso vamos a establecer los estados que presenta la materia. Entonces hablaremos de los estados de agregación. Profe, ¿qué vienen a ser los estados de agregación? Pues simplemente son aquellos estados que por efecto de la temperatura la disposición de sus moléculas comienzan a alterarse. Esto es, por efecto de la temperatura, las moléculas pueden manifestar un mayor acercamiento o un mayor alejamiento, haciendo que la apariencia de la sustancia comience a cambiar. Por eso se les denomina estados de agregación de la materia. Entonces, vamos a tener en cuenta esos estados que tú has llevado desde que estabas pequeño: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Por si acaso cachimbo, acá solamente los vamos a mencionar y detallar pequeñas cualidades. Ya en posteriores videos hablaremos netamente del estado sólido, netamente del estado líquido y por supuesto netamente del estado gaseoso, como 3 capítulos independientes. Pero hoy solamente cuestiones elementales. El estado sólido, recordar que se caracteriza por tener forma y volúmenes definidos. Esto es, la forma es la misma, pongas como lo pongas, la forma no va a cambiar y el espacio que ocupe tampoco. El espacio va a ser el mismo. Por eso decimos forma y volumen definidos. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que predomina la fuerza de atracción molecular. Y acá señales de alerta, cachimbo. Muchas veces en el colegio hemos escuchado de que el estado sólido presenta fuerzas de atracción molecular. Solamente dicen presenta, lo cual tienes que tener mucho cuidado. No es que solo presenta ello, predomina, que implica que así como hay atracción, también hay repulsión, pero las fuerzas de atracción son las que se intensifican en el estado sólido. Entonces, por eso usamos el término predominar. ¿Estamos de acuerdo? Predomina implica que es lo más importante, lo más notorio, y en este caso, en el estado sólido, lo más resaltante, la atracción entre las moléculas. ¿De acuerdo? Lo cual conlleva que la forma y el volumen sean definidos, sean constantes. El estado líquido va a cambiar su presentación. La forma es variable, la forma va a depender del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, tenemos agüita en una botella y luego lo podemos pasar a un vaso. Al principio el agua toma la forma de la botella y luego toma la forma del vaso. Por lo tanto, la forma está cambiando. Pero el volumen sí es constante, el volumen es definido. Profe, ¿cómo es esto? Bueno, si tengo 1 litro de agua en una botella, cuando lo pase a 4 vasos, la forma cambia, pero siguen habiendo 1 litro de agua, solo repartido en 4 vasitos. Por eso decimos, la forma depende del recipiente y el volumen es constante. Ahora, con respecto al comportamiento molecular, cachimbo, tenemos que precisar de que va a haber una similar manifestación de las fuerzas de repulsión con las fuerzas de atracción. Esto es, existe un alejamiento, pero a la vez un acercamiento molecular. Esto da a entender por qué los líquidos, tú cuando los derramas, estos comienzan a alejarse, pero no se alejan infinitamente. En algún momento se detienen, formando lo que tú conoces como el charco de agua o el charco de líquido que has derramado. Tú ves ahí un charco y dices, esto ha sido ocasionado porque ha habido un desplazamiento de agua muchas veces, en épocas de lluvias, por ejemplo. Entonces, me da a entender de que el líquido se esparce, fluye, pero no infinitamente. En algún momento se detiene. Similar repulsión y atracción molecular.
Y al decir se esparce, al decir fluye, estamos tomando en cuenta que se trata de un fluido incompresible. ¿Qué implica esto, profe? De que no se deja presionar fácilmente. Recuerda que un líquido, cuando está dentro de un recipiente, muchas veces ante una fuerza externa, o revienta el recipiente o simplemente escapa del mismo. No se deja comprimir, no se deja afectar por fuerzas externas, así nomás. Por eso decimos, es un fluido incompresible. Y para cerrar a los estados de agregación, tenemos el estado gaseoso, donde la forma y el volumen son variables. Ya sabemos que si hablamos de variables es que depende del recipiente que lo contiene. El gas de un globo toma una forma dependiendo del tipo de globo que tenga. Puedo tener el típico globo como cuando habrás visto de repente la película Eso, ¿no? La película It. De repente te acuerdas el payasito con su globito rojo. ¿Te acuerdas ahí la forma que tenía el globo? Ahora ponte a pensar ese globito que te dan cuando de repente te toca disfrutar de la hora loca, ¿no? El globo tiene otra apariencia y en ambos casos está lleno de gas, que puede ser helio o tranquilamente aire. Entonces, profe, veo que los gases cambian de apariencia. ¿Por qué? Porque depende del recipiente que los contiene. Ahora, en el caso de los gases, lo que predomina entre sus moléculas es la repulsión molecular. Hago énfasis, predomina. No te olvides, no es que solo haya, sino que predomina las fuerzas de repulsión molecular. Es por eso que el gas lo encontramos por todos lados y decimos claramente se expande, se aleja de mí, cada vez se va más lejos de mí. ¿Por qué? Por la repulsión molecular. Eso hace también de que sea un fluido y que en este caso sea compresible. ¿Por qué compresible? Porque tranquilamente este gas puede, ¿qué cosa? Reducir su espacio. Un ejemplo, cuando te sientas sobre un globo, de repente recuerdas esas épocas cuando jugabas al reventaglobos, ibas con tu globito corriendo, dabas la vuelta, te sentabas sobre la silla y muchas veces no se reventaba, pero el globo se aplanaba. Profe, claro, me sentaba y hasta uña tenía que ponerle para que el globo se reviente, pero si no hacía eso, a veces el globo se aplanaba, reducía su volumen. ¿Por qué? Porque el gas es compresible. Y algo muy importante, cachimbo, que también tienes que tener en cuenta, es que los gases presentan elevada entropía. ¿Qué implica ello? Que sus moléculas presentan un alto desorden. La entropía evalúa el desorden molecular y en este caso las sustancias gaseosas se caracterizan porque sus moléculas se encuentran muy pero muy desordenadas debido a la alta energía cinética que éstas presentan y hacen que se muevan por todos lados. Por aquí, por allá están las moléculas del estado gaseoso y eso se manifiesta con la entropía. Entonces, muchachos, te he presentado al sólido, te he presentado al líquido, te he presentado al gaseoso. De repente por ahí me dirás, profe, ¿y el estado plasmático? Porque yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, era todavía un escolar hace no sé cuántos años, tú sabrás cuántos ciclos atrás. Entonces, ahí tú dirías, bueno, me han mencionado el estado plasmático, pero ¿cuál es el detalle? Que el estado plasmático es un estado fijo, no se somete a un factor externo para que pueda transformarse en uno de ellos. En cambio, sólido, líquido y gaseoso pueden, por medio de un factor externo, generar una interconversión. El líquido pasar a sólido, el sólido pasar a gas, el gas pasar a líquido, en fin, ese factor externo hace que el ordenamiento molecular lo haga que cambie de estado. Por eso que al estado plasmático no se le considera estado de agregación molecular. Y justamente ese factor externo es el que vamos a mencionar a continuación para evaluar los cambios de estado que sufre la materia. Como te comenté, ahora vamos a ver los cambios de estado de la materia. ¿Qué factor externo va a ocasionar que la materia de sólido pueda pasar a líquido
y de líquido pueda pasar a gaseoso. Entonces, ese factor externo es justamente la temperatura. La temperatura es la culpable que las moléculas comiencen a cambiar su ordenamiento molecular y obviamente generen ellos el principio de agitación molecular. Entonces las moléculas empiezan a adquirir mayor energía cinética y poco a poco se van separando unas de otras. Recuerda que acá estaban muy juntas, predominaba la atracción, acá están un poco más separadas, hay similar repulsión y atracción molecular y acá hay mucha repulsión, predomina la repulsión de las moléculas, ¿de acuerdo? Entonces, en base a ello, es la temperatura la que causa este cambio. Entonces, vamos a empezar diciendo si a este sólido le genera un aumento de temperatura. Entonces, ¿qué pasa si tú me calientas, si tú me provocas? Mira lo que va a pasar por aquí. Entonces, vamos a generar un aumento de temperatura. Ese aumento de temperatura va a ocasionar de que el sólido pueda pasar al estado líquido. A ese proceso de sólido a líquido nosotros le denotamos como fusión. Y no tiene que ver nada con Goku y Vegeta, por si acaso, muchachos. ¿De acuerdo? La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. Por ejemplo, cuando agarras un trozo de chocolate que de repente no te acabaste en el día, lo guardas en tu bolsillo y te subes al Metropolitano en hora punta, donde cientos y cientos de personas entran al bus y tú terminas ahí todo como un pegaloco aprisionado dentro del bus. ¿Qué va a proporcionarte toda esta gente? Obviamente te va a proporcionar calor, aparte de molestias por ciertos olores, pero básicamente calor. Entonces, ante ese calor, ¿qué crees que va a pasar con tu chocolate que de repente tienes acá en el bolsillo? Poco a poco se va a ir derritiendo, va a ir pasando al estado líquido y de repente cuando llegas a la estación donde tienes que bajarte, miras tu bolsillo y dices, está manchado mi bolsillo, y todavía de repente le echas la culpa a alguien que en el bus te haya podido causar esa mancha, pero no te pones a pensar que ha sido el chocolate que has tenido ahí el culpable de que haya manchado el bolsillo de tu camisa o el bolsillo de tu pantalón. ¿Eso es por qué? Porque ha dejado su estado sólido para pasar al estado líquido. Entonces, en base a ello, tenemos la fusión. Ahora, sigo calentando el sistema y ahora la sustancia líquida va a pasar al estado gaseoso. Y ahí quiero darte un secretito para que no caigas a la hora de postular. Muchachos, cuando el líquido pasa a gas, hay dos momentos importantes. Uno, en el cual el líquido y el gas coexisten al mismo tiempo. Esto es, así como va apareciendo gas, también va quedando masa líquida presente. No es que ya salió gas y líquido no hay, no. Así como se va generando el gas, el líquido todavía va quedando. Esto es, hay líquido y hay gas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo verifico de que hay líquido y hay gas al mismo tiempo, estamos hablando del proceso de vaporización. Vaporización, no, profesor. A mí me han dicho en el colegio, o yo recuerdo cuando era más chiquito, que se llamaba evaporación. Sin embargo, ahorita vamos a distinguir a qué se le llama evaporación. Lo que ahorita te estoy mencionando es la coexistencia de líquido con gas, y a eso se le llama vaporización. Un ejemplo, que es lo que sale a la hora que hierve el agua. A la hora que hierve el agua, tú no dices sale gas de agua, tú dices sale vapor de agua. ¿Y por qué menciono vapor de agua si lo veo en estado gaseoso? Es que todavía coexiste la fase líquida. Están los dos. Cuando hierve el agua, sale el gas, pero todavía hay líquido en su interior. Por lo tanto, como hay coexistencia, hablamos de
vaporización. Mamá cuando a veces nos hace el favor, el honor, nos engríe planchándonos de repente nuestra camisita para vernos así bellos y hermosos y elegantes, así como tu profe aquí presente. Entonces, esa planchita que ella usa es plancha a vapor. Y tú habrás visto de repente que mamá lo que hace es echarle un poquito de agua por un huequito de la plancha y luego presionar un botoncito que te bota como un rociador de líquido, pero a la vez la masa de gas al mismo tiempo. Están coexistiendo líquido y gas en simultáneo. Por eso es que al agua mencionamos como vapor de agua, por la coexistencia. Entonces, coexisten líquido y coexiste gas, estamos hablando de una vaporización. Ahora, cuando yo verifico de que todo el líquido se ha transformado en gas, en otras palabras, todo el líquido es gas, ya no te queda ni una pizca de líquido. Todo se volvió gas, ahí lo que vamos a tener es una evaporación. Ahora sí, cachimbo, podemos decir que hablamos de una evaporación. Cuando tú verificas que ya no hay nada de líquido. Imagínate que sigas hirviendo el agua por 30, 40 minutos, a pesar que ya hace rato que ha hervido, pero tú lo dejas y lo dejas y lo dejas. ¿Qué va a pasar con el agua? Se evapora, profe. Tú lo estás diciendo, se evapora. Todo el líquido se convirtió en gas. Pero mientras esté hirviendo, en ese momento, lo que estamos generando es vapor. Ya el proceso completo, donde tú garantizas que no hay nada de líquido y todo es gas, ahí hablamos de evaporación. Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado, muchachos, con el cambio de estado. Una cosa es la coexistencia y otra cosa es la transformación total. Ahora, ¿puedo hacer que un sólido pase a gas sin causar humedad? En otras palabras, ¿puedo hacer que un sólido no moje y pase de frente a gas? Claro que sí. A ese proceso se le conoce como la sublimación. Antiguamente, muchacho, le llamábamos sublimación directa. Sin embargo, consideramos que con el solo hecho de decir sublimación, entendemos que es el cambio de sólido a gaseoso. No es necesario remarcar que es en este sentido la etapa directa. Ahora, como te repito, la sublimación que implica que por efecto del calor, por efecto de energía, por efecto de temperatura, el sólido pase a gas sin humedad, sin mojar, sin manchar. Acuérdate el caso del chocolate, en el Metropolitano, cómo te manchó el bolsillo, es porque pasó al líquido. Ahora mira el siguiente caso. Vamos a hablar de la naftalina. Por ahí tú debes recordar que la naftalina son unas bolitas blancas con un aroma un poco fuerte, por ahí también lo conocemos como alcanfor, que ponemos a la ropa justamente para que ésta no se pique. A veces vienen en los zapatos también para que, no generen ciertos olorcitos, ¿no? Pero más que todo para la ropa. ¿Qué es lo que pasa conforme pasan los días y la ropa está guardada en el ropero? Obviamente la ropa comienza a percibir calor y ese calor también lo percibe la naftalina, lo percibe el alcanfor. Entonces, pasará un tiempo, saco la ropa y ya no hay bolitas de naftalina. No hay nada en los bolsillos, no hay nada en el pantalón, pero te ha dejado un aroma intenso. Eso sí, no hay manchas de ningún tipo. ¿Te acuerdas el caso del chocolate? Cómo el chocolate sí manchaba. En el caso de la naftalina, no hay manchas que te deje. ¿Por qué? Porque no pasó por líquido, de frente pasó al estado gaseoso. Y es por eso que genera un aroma intenso. Entonces, ahí vemos un claro ejemplo de sublimación. Y otro, el típico hielo que no está hecho de agua. Este hielo está hecho de dióxido de carbono en estado sólido.
Y este hielo que está hecho de dióxido de carbono es lo que conocemos como el hielo seco. ¿Cuántas veces tú habrás cogido un cubito de hielo y poco a poco en tu mano has sentido que se moja? ¿Y eso es por qué? Porque es un hielo que al mojar está pasando al estado líquido. Ese es el hielo hecho de agua. Pero este hielo tiene la peculiaridad que cuando tú lo agarras no moja, pero lo que va generando es masa de gas. Va saliendo el estado gaseoso, con lo cual puedes percibir que el sólido no humedece, el sólido no pasa a líquido, pero pasa al estado gaseoso directamente, ¿no? Entonces, a ese proceso lo conocemos como sublimación. No te olvides que el hielo seco tú lo encuentras, por ejemplo, en los frigoríficos donde contienes helados. Los helados, justamente para evitar que la humedad los derrita, usan un hielo que no genere humedad, y en este caso es el hielo que trae el dióxido de carbono. ¿De acuerdo? Esto ha sido por aumento de temperatura. Ahora vamos a hacer que la temperatura descienda. Entonces, al descender la temperatura, vamos a generar los procesos en reversa. Y de la misma forma, de gas a líquido, tenemos que tener mucho cuidado. Primer casito, que el gas y el líquido coexistan en simultáneo, como acá. Ahora, gas y líquido coexisten en simultáneo. Si gas y líquido coexisten en simultáneo, cachimbo, el proceso recibe el nombre de condensación. Vamos a hablar aquí de la condensación. Es cuando tú garantizas que el gas y el líquido coexisten al mismo tiempo. Esto es, si hay líquido es porque también hay gas. Si hay gas es porque también hay líquido. Ejemplo, la lluvia. Tú sabes muy bien que la lluvia cae del cielo, pero ese cielo tiene nubes. Y donde hay nubes se comienza a producir la caída de agua en estado líquido. Conclusión, para que haya lluvia, esto es, agua en líquido, tiene que haber nubes, agua en estado gaseoso, en la presencia de vapor. Si no hay nubes, no hay lluvia. Y la lluvia hay porque hay nubes. Hay una dependencia mutua de ambos estados. Entonces, esa coexistencia hace de que nosotros hablemos de condensación. Ahora, si yo tengo el caso en el que todo el gas se ha transformado en líquido, todo el gas es líquido, entonces ahí estaremos hablando del proceso llamado licuación. Y eso, por ejemplo, te trae recuerdos al gas que está en el encendedor. Gas licuado de petróleo. No, profe, yo veo el encendedor, ahí tiene gasolina. Falso. Es gas transformado al 100% en estado líquido. Por eso decimos gas licuado. Otro ejemplo es cuando agarras el balón con gas. Profe, lo muevo el balón y de repente puedo creer que adentro hay agua y decirle, mamá, nos han estafado, me han vendido agua en vez de gas. Tenemos que reclamar a la persona que nos ha traído. Y no, pues es por ahí donde tu cerebro químico está fallando. Simplemente sí, te han vendido gas, pero está transformado totalmente en estado líquido. Es por eso que se le llama gas licuado, porque 100% aparece ahora en estado líquido. Entonces, no te olvides, la coexistencia mutua, condensación, y el cambio total, licuación. Ahora, tengo el líquido, lo paso a sólido. Tenemos aquí la llamada solidificación. Y en el caso de la solidificación, por ejemplo, cachimbo, tenemos cuando vas a Megaplaza o cuando vas a un centro comercial, Plaza Norte, el Mall del Sur, el Real Plaza de Salaberry, qué sé yo, tantos centros comerciales donde siempre hay un stand de venta de helados. Y si vas con tu señorita enamorada, pues ella
encantada de que le invites un helado, va a pedir que ese helado tenga fudge. ¿Y qué es el fudge? Es el chocolate derretido que cuando cae en esas bolas de helado frío, valga la redundancia, va a empezar a solidificar. Esto es, va a formarse como una capa delgadita, como una costra, cubriendo al helado que tu acompañante ha pedido. Pero en ese momento puedes evidenciar el fenómeno de la solidificación. Chocolate derretido que se encuentra, valga la redundancia, en estado líquido, está pasando ¿a qué? Al estado sólido por disminución de la temperatura. Ahora, puede darse el caso de que el gas puede pasar a sólido sin causar humedad, sin mojar. Claro que sí, y a ese proceso se le llama sublimación inversa. Ahí tenemos la sublimación inversa. Pero cachimbo, la sublimación inversa también tiene otros nombres. También se le puede conocer como regresión. También se le puede conocer como deposición. Y también se le puede conocer como compensación. Profe, ¿tantos nombres tiene? Sí, tú lo puedes conocer con cualquiera de esos 4 nombres. Lo puedes conocer como sublimación inversa, como regresión, como deposición o como compensación. En cualquiera de esos nombres vemos el cambio de estado gaseoso a estado sólido sin humedad. Ejemplo, cuando cae la nieve, cuando cae el granizo. Tú debes recordar, la nieve cae de las nubes y cae en estado sólido. Pero cuando cae nieve y cuando cae granizo, no hay lluvia, no hay caída de agua, no hay gotas de agua que caen de ella. Si cae nieve, es solamente caída de nieve. Si cae granizo, igual. Eso que me da a entender, que la masa de gas, por disminución de temperatura, está pasando directamente al estado sólido sin causar caída de agua, caída de líquido, caída de lluvia. Entonces, claro ejemplo de la sublimación inversa. Como te repito, todo ello por disminución de temperatura. Ahora, lo que quiero que aprecies acá, cachimbo, es, sea el cambio que realice, la sustancia sigue siendo la misma. Cubo de hielo, agua en sólido. Vaso con agua en líquido, vapor de agua. Y la temperatura ocasionó solamente que el agua cambie de apariencia, cambie de estado. Y esos cambios nosotros en materia les llamamos fenómenos. Así que, evaluados los cambios de estado de la materia, vamos a evaluar cuáles son los fenómenos que circundan a la materia. Ahora nos toca ver las diferentes transformaciones que sufre la materia. Recuerda, como te comenté en el video anterior, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces vamos a ver las diferentes transformaciones que ésta sufre. Y empezaremos hablando por los fenómenos físicos. Los libros, y yo también te digo, que los fenómenos físicos son cambios externos que sufre la materia en su estructura. O sea, cambios en la estructura externa, en la apariencia, en la parte exterior de la materia. Transformaciones en la parte externa de la materia. ¿Eso qué significa en un lenguaje más simple? Lo tenemos por aquí. Significa que cambia la apariencia o cambia el estado, pero sigue siendo la misma sustancia. Justo lo que ocurrió cuando vimos con los cambios de estado de la materia. Hielo, líquido, vapor, pero sigue siendo agua. Entonces aquí la apariencia externa va a cambiar, pero sigue siendo la misma sustancia. Por ejemplo, cuando rompemos un papel, si rompemos un papel, el papel sigue siendo papel, solo que ha cambiado de apariencia. Fenómeno físico.
Doblamos un clavo, de repente estamos martillando y ¡plin! Se dobló el clavito. Pero no deja de ser clavito porque sigue siendo de material acero, solamente que ha cambiado su apariencia. Fenómeno físico. Derretir el chocolate, un cambio de estado, chocolate sólido, chocolate líquido. Sigue siendo chocolate, fenómeno físico. Hervir el agua, ya lo hemos apreciado, el agua cuando hierve bota vapor, genera vapor, pero vapor de agua. Sigue siendo agua en apariencia distinta, fenómeno físico. Y por último, otro ejemplito más, podríamos hablar de la dilatación de un metal. ¿Qué implica la dilatación? El aumento de las dimensiones que presenta un metal por efecto de la temperatura. De repente te has puesto en alguna situación en la cual 8, 9, 10 de la mañana entras, sales de tu casa, normal, puerta metálica, entras, sales, no hay problema, el marco tranquilo, la puerta normal. Pero como a eso del mediodía, 1 de la tarde, 2 de la tarde, donde ya el sol incesante ha golpeado con fuerza al marco de tu puerta, o en general a toda tu puerta, abres y como que la puerta comienza a raspar con el piso, como que comienza a dañar la base del piso. Y tú dices, wow, ¿por qué ahora no se deja abrir? ¿Por qué inclusive está raspando el piso? Mi mamá me va a llamar la atención porque está dejando una huella en el piso. Eso es producto de este fenómeno. Los metales, por efecto del aumento de temperatura, comienzan a variar en sus dimensiones y por general aumentan sus dimensiones. No es que el metal esté transformándose en otro metal, solamente sus dimensiones están aumentando, de tal manera que cuando la temperatura baje, todo va a volver a su longitud, a su espacio, a sus dimensiones originales. Por eso es que la dilatación se considera un fenómeno físico. Entonces, en un fenómeno físico, volvemos a recalcar, la apariencia cambia, el estado cambia, pero sigue siendo la misma sustancia. Esto es, cambio en la apariencia externa de la materia. Ahora hablaremos de los fenómenos químicos que sufre la materia. Un fenómeno químico, a diferencia del físico, donde solamente la transformación era en la parte externa, esto es, en la apariencia de la materia, pero la sustancia era la misma, en el caso del fenómeno químico implica un cambio en la estructura interna. Esto es, vamos a hacer que las estructuras moleculares de la cual está hecha la sustancia se transformen, se descompongan y generen la aparición de nuevas sustancias. Al generar la aparición de nuevas sustancias, van a aparecer propiedades diferentes a las iniciales. Esto es, el material inicial prácticamente va a desaparecer o va a permitir la formación de algo totalmente nuevo que no esperábamos se podía generar. Entonces, esa es la ocurrencia de un fenómeno químico. Como ejemplos tenemos por acá la combustión, donde tranquilamente tú lo conoces como quemar algo. Por ejemplo, la madera, cuando tú la quemas, simplemente esta madera deja de ser madera para poco a poco ir generando un gas que no pensábamos que se podía generar. ¿Y este gas cuál es? El dióxido de carbono. Entonces, la sustancia original llamada madera está generando algo totalmente nuevo que es el dióxido de carbono. Y ahí tenemos el primer fenómeno químico. Otro fenómeno químico que podemos tener es la oxidación, proceso por el cual un metal, al dejarlo expuesto al aire libre, poco a poco va a ir cambiando de color, pero va a ir cambiando de color porque va a ir apareciendo algo que no es el metal, sino es algo que va a bordear al metal. Y ese material que bordea el metal es el óxido, que muchas veces toma colores determinados, en algunos casos rojizo, cuando es un óxido que proviene de hierro, y a veces de color verdoso cuando proviene de cobre. De repente por ahí alguna señorita ha recibido el regalo de algún amiguito, de algún
alguna persona especial de tu boyfriend, tal vez señorita, y tú feliz con la cadenita que él te ha regalado. Sin embargo, pasan los días y comienzas a ver cómo te deja marcas de color verdoso. Tú puedes pensar de repente que esa cadenita te está presionando mucho y te está generando daños a la piel porque no hay una buena irrigación. Falso, es simplemente que esa cadenita no era 100% de oro y estaba mezclado con mucho cobre. Y ante ello, el cobre se ha ido oxidando, esto es, ha ido generando la aparición del óxido de cobre y por eso la coloración verdosa que comienza a aparecer en tu piel. Entonces, el proceso de oxidación, formación de óxido, fenómeno químico. La digestión, todos sabemos que cuando ingerimos algo, los alimentos que nosotros todos los días ingerimos, estos lo hacemos con una finalidad. Si ingerimos una manzana, un plátano, bebemos de repente una quinoa, no vamos a esperar de que la manzana pase enterita por las venas, no. Lo que va a ocurrir es que esta en el estómago se descomponga y se aprovechen los nutrientes necesarios para nuestro metabolismo. Por lo tanto, ese alimento deja de ser alimento para transformarse en nutrientes y lo que no nos sirva simplemente lo transformamos en desechos. Y esos desechos tú sabes que se pueden ir en forma de orina, en forma de heces o en forma de sudor. Recuerda que por nuestros poros también hacemos la excreción de aquello que no nos sirve en el organismo, básicamente toxinas. Entonces la digestión también es un fenómeno químico. Y tenemos por aquí también la fermentación. La fermentación es el proceso por el cual los azúcares, frente a condiciones de temperatura elevada y de presión elevada, pueden transformarse en alcohol. Por ejemplo, lo que hacemos con el vino. El vino es jugo de uva que sometido a alta temperatura y un espacio de presión fuerte, una barrica de roble, hace de que justamente el azúcar poco a poco se vaya transformando en alcohol. Lo mismo pasa con la cerveza, lo mismo pasa con el cañazo. Las bebidas alcohólicas no es que le echen alcohol, sino es el proceso por el cual los azúcares que tienen las sustancias que conforman a esa bebida, por efecto de la temperatura, por efecto del calor y por efecto de la presión, va a ir generando alcohol etílico. Por lo tanto, también es un fenómeno químico. Y para cerrar esta parte, la cocción de alimentos. Cuando tú cocinas un alimento, a veces no te percatas de que se generan nuevas sustancias y al producirse ello, esto viene a ser un fenómeno químico. Un ejemplo, cuando fríes una papa. Cuando fríes la papa, a veces no nos percatamos que producto de la fritura se va generando dióxido de carbono, que obviamente contamina la papa frita y nosotros qué rico la comemos, pero también estamos ingiriendo esa toxina del dióxido de carbono. A veces pensamos que freír con poco aceite, pero por mucho tiempo es bueno, porque no estás consumiendo mucho aceite, pero el hecho es que cuanto más tiempo tengas la papa friendo, recuerda que el almidón va a ir reaccionando y ese compuesto orgánico frente a la temperatura va a combustionar y al combustionar va a ir generando dióxido de carbono. Es por eso que los chefs, ¿qué es lo que hacen? Prefieren tener aceite bien caliente, aceite abundante, meten la papa, meten el camote 2 minutos y lo sacan. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar la generación de dióxido de carbono en abundancia. Por lo tanto, ahí nos damos cuenta que cuando cocinamos alimentos también ocurre la generación de nuevas sustancias. Esto es, sustancias iniciales se van a descomponer y van a generar sustancias con propiedades totalmente nuevas. Cambio en la estructura interna de la materia. Esto es lo que corresponde a un fenómeno químico. Cerremos el tema de materia hablando sobre las propiedades que ésta presenta. Las propiedades son las cualidades que identifican a la materia y en este caso vamos a estudiarla desde el punto de vista de la cantidad de materia. Dependiendo de cuánta materia tenemos acumulada, si esta cantidad influye o no influye para determinar sus
características. Esto es, hablamos de las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Preguntas que en UNI año tras año han venido haciendo. En los últimos 3 años, estamos hablando de 6 exámenes de admisión, la UNI ha tocado mucho el tema de propiedades extensivas y propiedades intensivas. Entonces vamos a ver el caso de las extensivas. Las propiedades extensivas son aquellas propiedades o cualidades que la materia va a presentar debido a la cantidad de materia. Esto es, si hay mucha materia presente, la propiedad va a aumentar. Si hay poca materia presente, la propiedad va a disminuir. Esto es, dependiendo de cuánta materia haya, la propiedad se intensifica o disminuye. Por ejemplo, la masa de un cuerpo. A más materia, más masa. A menos materia, menos masa. De la misma forma con el espacio que ocupa, el volumen. A más materia, más espacio. A menos materia, menos espacio. La energía. La energía, hablamos por ejemplo de repente del calor, de la energía desarrollada por un cuerpo al moverse. Recuerda que cuando un cuerpo se mueve depende si el cuerpo tiene mucha masa o poca masa, si es grande o es pequeño. Cuerpo grande le cuesta moverse, cuerpo pequeño se mueve mucho más rápido. Entonces la energía cinética va de la mano con la cantidad de materia. Yo en invierno prefiero recibir el abrazo de alguien gordito que de alguien flaquito. ¿Por qué? Porque ese gordito me da una transferencia de mayor calor. Pregunta que ha venido ya en UNI. ¿La energía es considerada una propiedad extensiva? Claro que sí. ¿El calor es considerado una propiedad extensiva? Claro que sí. Porque a mayor masa, mayor calor, mayor energía manifestada de este cuerpo hacia el mío, transferencia de calor. ¿De acuerdo? La inercia, esa capacidad que tiene el cuerpo para conservar su estado de reposo-movimiento. El efecto es un impacto a producir y obviamente sabemos que los impactos a producir dependen muchas veces de qué tamaño tenga el cuerpo. Un bus enorme, el impacto será mayor. Un auto pequeño, el impacto será menor. Entonces, en ese intento de querer conservar su estado de reposo-movimiento, el impacto se va a dar y claramente ese impacto depende de cuánta materia haya. Por eso es que la inercia es una propiedad extensiva. Y obviamente el peso, que es la masa afectada por la gravedad. A mayor masa, mayor peso, a menor masa, menor peso. Entonces, todo aquello que dependa de la presencia de la materia, si hay más o hay menos, se denomina propiedad extensiva. Ahora, una propiedad intensiva es aquella que no depende de la cantidad de materia. Y así lo dicen los libros, y lo habrás escuchado muchas veces. No depende de cuánta materia haya. Y la pregunta es, entonces, ¿de qué depende? Porque es fácil decir, no depende de la cantidad de materia, pero tu cerebrito cuestionador, tu cerebrito de juicio crítico, tu cerebrito cachimbo debe decir, muy bien, si no depende de la materia, entonces, o sea, no depende de cuánta materia hay, entonces de algo tiene que depender. Y esa es la pregunta que empieza a surgir en tu mente. ¿Qué hace que estas propiedades existan? Entonces, lo que yo te puedo decir es que si bien no depende de la cantidad de materia, sí depende de factores externos como los geográficos, la geografía del lugar, el lugar donde te encuentres o el tipo de material. Estos factores hacen que la propiedad cambie. Estamos recontra seguros, recontra acostumbrados a decir no depende de la cantidad de materia, eso yo te lo aseguro, pero siempre debes de preguntarte entonces qué puede hacer que lo cambie. Y es por eso donde yo aquí te doy esta palmadita para que puedas verificar del por qué es intensiva. Entonces depende de algún factor externo, llámese el ambiente geográfico o llámese el tipo de material. Por ejemplo, según el tipo de material tenemos la dureza, la capacidad de resistir al rayado. Profe, entre el rayado en una madera y el rayado de repente en una pared, ¿dónde se ve más notorio el rayado?
obviamente en la madera que en la pared. ¿Por qué? Porque son materiales diferentes. No es porque uno sea más grande y el otro sea más chiquito, sino simplemente porque son materiales diferentes. Entonces no depende de cuánta materia haya, sino del tipo de material. La resistencia a la rotura, que es la tenacidad, igual depende de qué material es. La ductibilidad, la maleabilidad, esa facilidad que tienen los metales, no otros materiales, para transformarlos en alambres o para transformarlos en placas, en láminas delgadas. Eso depende de qué material es. No depende si hay mucho metal o poco metal, porque igual va a transformarse en láminas, va a transformarse en alambres, sino depende de qué material está hecho. Ahora, por condiciones geográficas, tenemos la densidad, que la densidad, si bien uno puede decir, pero profe, la densidad es masa sobre volumen, depende de la masa. No, recuerda que así como la masa varía, el volumen también, y por lo tanto la proporción no va a cambiar. Por eso es que lo único que puede hacer cambiar a la densidad es la temperatura del medio, esto es, el factor geográfico. La presión igual, la temperatura de ebullición. ¿A qué temperatura hierven los líquidos? Por ejemplo, el agua. Todos sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados, pero acá en Lima. ¿Qué pasa si me voy a Ticlio, me voy a Cerro de Pasco, me voy a Ayacucho? Allá hierve a 98 grados, 97 grados. ¿Y eso es por qué? Porque estoy cambiando de lugar geográfico. El factor externo hace de que el proceso de la ebullición, esto es, la actividad molecular cambie, pero por las condiciones externas causada por la presión atmosférica. Como la presión atmosférica es menor, simplemente las moléculas tienen mayor facilidad para moverse, no tienen tanta presión causada por el aire. Entonces, un poco de energía y las moléculas alcanzan mayor libertad. Por eso es que no tienen que llegar a la temperatura de 100 como en Lima, donde la cantidad de aire es mayor y las moléculas les cueste moverse más. Entonces, dependiendo del lugar geográfico, la temperatura de ebullición va a ir cambiando. No va a ir cambiando por cuánta materia haya, sino por el espacio en el que se encuentra. Entonces, estas propiedades que no dependen de cuánta materia haya, pero sí del entorno donde te encuentres o del tipo de material del que está hecho, recibe el nombre de propiedad intensiva. Dale like a nuestra página virtual, dale like a nuestra página en Facebook y será conmigo hasta un próximo video donde seguiremos hablando del apasionante mundo de la química. Nos vemos, futuro cachito.